Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. A ver, queremos grabar. Okay, ya. Buenas tardes. Empezaremos entonces nuestra clase de hoy. Tenemos hoy día el plato fuerte de este capítulo, que son las derivadas utilizando la regla de la cadena. Entonces, por favor, mucha atención. Para que no se duerman, se habrán traído un vasito de agua, un jugo, una fruta, algo para estar despiertos toda la clase, totalmente, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Habíamos visto ya en la anterior clase algo de lo que es linealización y aproximaciones. Hemos aproximado este punto decimal a partir de la función que teníamos acá, que era e a la xy. Entonces, para hacer las aproximaciones o la linealización, necesitamos reemplazar en esta función. Esta es la linealización, es siempre de esta forma. Lo único que va a cambiar es la función, la regla de correspondencia de la función. Y vamos a reemplazar siempre en esta forma para la linealización. Y para la aproximación, prácticamente es lo mismo. Solo que aquí ponemos f de x, y o lo que queramos aproximar, el punto o al punto que queramos aproximar. Y va a ser aproximadamente a la linealización que nosotros encontremos. Aquí en el ejercicio hemos calculado la linealización como x más y, luego de hacer la derivada parcial y todo eso, ¿no? En un punto determinado. Y para la aproximación de este punto, solamente hemos reemplazado el 1.1 y el menos 0,1 en lugar de x y de y. Y esa es su aproximación. Este es aproximadamente cuánto vale la imagen de esto. ¿Ya? Ahora, otra cosa sería que este mismo valor ustedes lo reemplacen aquí. Con una calculadora pueden colocar aquí 1.1 y menos 0.1. A ver, hagan eso, reemplacen aquí. ¿Cuánto les sale? ¿Lo están haciendo? Si alguien lo hizo, le debió salir 0.9854 más o menos, ¿sí? Entonces, este 1 prácticamente es como que el redondeo de este decimal. Entonces, es una aproximación. Muchas veces el valor exacto puede costar determinar y con una aproximación tenemos, ¿ya? Bien. Hoy día tenemos que trabajar lo que son las diferenciales y la regla de la cadena que está por aquí abajo. Empecemos con estas diferenciales. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la diferencia con lo que hacemos con las derivadas parciales? Aquí simplemente dice, en el caso de una función diferenciable de dos variables ahora, definimos la diferencial de x, de y, o sea, diferencial de x, diferencial de y, como variables independientes. Es decir, pueden tomar cualquier valor. Entonces, la diferencial de z, que se denota dz, también conocida como diferencial total, se define de esta manera. Diferencial de z no es más que la derivada parcial de f, porque z es igual a f de x, y. La derivada parcial de f respecto de x, evaluada en x, y, por diferencial de x, más la derivada parcial de f respecto de y, en x, y, diferencial de y. Entonces estamos calculando las dos como que derivadas de las variables de las que depende. Dependía de x y de y. Entonces, en ambos casos tenemos sus diferenciales. Ahora, esta notación de la derivada parcial de f respecto de x, también hemos visto que se puede denotar de esta manera. Diferencial de x, más esta notación para esta otra derivada parcial, diferencial de y. Entonces, se puede escribir de esta manera o de esta manera. Es más, podemos también escribir como z sub x, diferencial de x, más z sub y. También esa es una notación que habíamos visto que es equivalente a la derivada parcial. ¿Ya? Entonces, esta ecuación es la derivada total de z. Algunas veces se usa la notación df, diferencial de f, en lugar de diferencial de z.
Entonces, es indistinto, representan lo mismo, ¿ya? Si tomamos esta notación, a diferencial de x le llamamos, o es lo mismo que delta x, o le podemos llamar, este es el cambio en x, que le podemos llamar también x menos a, porque estamos yendo de un punto a hasta cierto punto x. Ese cambio queremos ver. Y diferencial de y, delta y, que va a ser y menos b. Esta ecuación 10 se puede escribir entonces de la siguiente manera. Diferencial de z, derivada parcial, perdón, de f respecto de x en AB, estoy trabajando en un punto determinado, AB. En lugar de dx, de diferencial de x, ahora vamos a colocar x menos a, más la derivada parcial de f respecto de y, evaluada en el punto AB, debería ser diferencial de y, pero diferencial de y para nosotros es y menos b. Si hacemos ese cambio, tenemos esta forma de la derivada total o la derivada de z. De este modo, en la notación de diferenciales, la aproximación lineal que nosotros habíamos visto se puede escribir como esta aproximación, la aproximación de f, va a ser más o menos la imagen de f, perdón, de a, b, de AB bajo la función f, más este delta z, perdón, dz, que es diferencial de z, más todo esto. Entonces, esa sería una aproximación. Si nosotros esto llevamos al otro miembro, vamos a tener esta diferencia igual a todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, en algún momento vamos a usar esta notación para hacer una aproximación lineal. ¿Ya? Por el momento, vamos a calcular la diferencial de z. Si tenemos z de esta forma, definida de esta manera, xy, como x cuadrado más 3xy menos y cuadrado, queremos calcular nosotros lo que es la diferencial de z. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Nosotros acabamos de ver que diferencial de z no es más que esta forma o esta forma, como quieran verlo. ¿Bien? Entonces vamos, adelante. A ver, empecemos a calcular la derivada. Vamos a decir que diferencial de z no es más que esto. Vamos a anotar primero a qué es igual. Y ahora vamos a calcular esta derivada. Esta es una derivada parcial de f respecto de x. Derivamos esto respecto de x. El primer término es x cuadrado. Su derivada va a ser 2x. Más el segundo término tiene x. X sale como función y 3y es constante. La constante se mantiene y la derivada de x es 1. Entonces no se anota. Menos este y cuadrado hace el papel de constante, así que ahí termina la derivada parcial de f respecto de x. Y le voy a anotar acá un dx. Más, calculamos la derivada de y, la derivada parcial de f respecto de y. Primer término es x, no pasa nada, esa es su derivada 0. El otro depende de y, entonces el 3x hace el papel de constante y la derivada de y es 1. Menos 2y. Diferencial de y. ¿Lo vieron? Ahí nada más termina mi derivada. No hay más. Ese es el inciso A. En el inciso B me pide calcular, dice si x cambia de 2 a 2.5 y y pasa de 3 a 2.96, compare los valores de delta z y diferencial de z. Pues entonces veamos qué es lo que tiene que pasar acá. Si cambia el x, pondremos inciso B. Inciso B. Si x cambia de 2 a 2.5, ¿cuánto es mi delta? Si x es 2, mi delta x, ¿cuánto va a ser? ¿Cuál es el cambio en x? ¿Se entiende eso? En el eje x, digamos que aquí está el 0, por acá está el 2. Si x estaba en 2 y luego cambió a 2.5, a 0.5, digamos que por aquí fuera 2.05. Ahora antes te encontrabas aquí, ahora te encuentras aquí.
¿Cuánto es el cambio que ha habido acá? Ese es mi delta X. ¿Cuánto cambio ha habido? 0.5. Exactamente, 0.05. ¿Cierto? Sí. Muy bien. A ver, permíteme. 0.05, entonces, vamos bien. Ese es el cambio en X. Ahora vamos en Y. Y se encontraba, dice, pasa por 3, pasa de estar en 3 a 2.96. Entonces, ¿qué está pasando? En el eje Y, voy a dibujar acá el eje Y, se encontraba en el punto 3. Digamos que por acá está el 3. Por acá está el 2, por acá está el 1. Si se encontraba en 3, perdón, luego pasa a 2.96, digamos por acá, 2.96, digamos. ¿Cuánto es el cambio? Menos 0,04. Ya. Entonces, este cambio de X, de Y, perdón, Y, que era 3, ahora se encuentra en 2.96, va a ser mi delta Y, igual menos 0.04. Eso es verdad. A este delta X, según lo que hemos visto acá, le podemos, es lo mismo, mi diferencial de X es lo mismo que delta X. Mi diferencial de Y es lo mismo que delta Y. Entonces podemos considerar esto como un dx. Vamos a recorrer un poquito. Podemos considerarlo esto como un dx igual a esto, dy igual a este otro. Según los cambios que se tiene, tenemos esta forma. Ahora, me pide calcular a mí, comparar en todo caso, el delta z y diferencial de z. ¿Qué es el delta z? Perdón, ¿cuál es más fácil calcular? ¿Con cuál empezamos? Es más fácil calcular diferencial de z porque lo acabamos de hacer, ¿no? Y solamente hay que reemplazar ahí valores. ¿Y qué va a ser mi delta z? Entonces necesito calcular estos dos. A ver, empezamos con este valor. A ver, veamos acá. Mi delta z, aquí lo tengo, lo que acabo de calcular en el inciso A, va a ser igual. Mi x va a ser 2, mi y va a ser 3, diferencial de x va a ser 0.05, x2, y3, y diferencial de y va a ser menos 0,04. Reemplazamos estos valores y tenemos el diferencial de z. Pondremos aquí, que sería 2 por 2 más 3 por 3 por 0.05 más 3 por 2 menos 2 por 3, diferencial de y que es menos 0.04. Ese es mi diferencial de z. ¿Cuánto sale? Aquí sería 5.5 por 0.05. Más aquí 3.2 menos 2.3, 0.9 por menos 0.04. ¿Cuánto sale eso? ¿Me lo calculan, por favor? ¿Sale? Es 5.5 por 0.05. Menos, vamos a colocar directamente 0.9 por 0.04. Bien, hago 8 más, creo. Podría salirme este valor. ¿Cuánto le sale? 0.65 me salió a mí. 0.65. Es correcto.
Y me sale. Esto es 3 por 3. ¿Por qué he dicho 5 esto? Esto está mal, ¿no? Esto es, a ver, ¿cuánto daba acá? Esto era 4, esto es 3 por 3 es 9, más 4 sería 13, ¿cierto? Y yo dije, Calculando lo de arriba me salió licenciada. ya, yo aquí le he sumado como si fuera decimal, y no es decimal, pues es producto. Aquí sería otro. Yo estoy mal. Yo puse esto a la calculadora, lo de abajo. 3 por 2, 6. 2 por 3, también es 6. Entonces, el producto debería darme directamente de este otro. Aquí me da 0. Y 13 por 0.05, evidentemente es 0.65. Estamos bien, ¿ya? Esa es la respuesta. Yo aquí lo he tomado en cuenta este punto, que es producto, lo tomé como decimal y me salió error al hacer una calculadora, al poner acá y todo. Listo, este es ¿Cuenta mi... como participación LIC? Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Apellido. Cristóbal Poma. Cristóbal Poma. Muy bien. Muy bien, Cristóbal. Ahora ayúdame con esto. ¿Dónde estamos? También quiero calcular lo que es delta Z. Ya tengo el diferencial de Z y necesito calcular delta Z. ¿A qué es igual delta Z? ¿Hemos anotado? No hemos anotado. Bueno, habíamos dicho acá que escribir la diferencial, este cambio que tenemos acá. Acá, por favor, voy a anotar ya. Debería ser lo mismo que... ¿Qué? A ver. El incremento en Z. Este incremento en Z, vamos a anotarlo aquí abajito mejor. El incremento en Z es el cambio que hay de las imágenes. Por otro lado, el delta Z no es más que la imagen de X más delta X, Y más delta Y, menos F de X, Y. En este caso, estoy trabajando con X igual a 2 y Y igual a 3. Y mi delta X para mí es 0.5. Entonces, el delta Z, este delta es el cambio en Z nada más. El cambio en Z se da entre las imágenes. Entonces, el delta Z simplemente va a ser F de, ¿cuánto es X más delta X? X más delta X es 2.05. Necesito calcular la imagen de 2.05, coma, Y más delta Y. Y es 3 y delta Y es menos 0.4. Entonces, esto me va a dar 2.96. Voy a calcular esta imagen menos la imagen de X, Y, que sería 2,3. Entonces, calculamos Z, mi función F al principio es esta, la que está subrayada. Reemplazamos aquí los valores. Aquí voy a reemplazar por 2.05 en lugar de X, 2.96 en lugar de Y. ¿Y cuánto me da esto? A ver, X cuadrado 3XY menos Y cuadrado. Aquí pondremos X cuadrado 2.05 al cuadrado más 3XY 2.05 por 2.96 menos 2.96 al cuadrado. Eso es F de XY, la imagen, pero para este valor, 2.5 y 2.96. Menos a todo esto le vamos a restar la imagen propia de la función evaluada en 2,3. Sería 2 al cuadrado más 3 por 2 por 3 menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? A ver si podemos colocar en la calculadora todo esto. ¿Cuánto da?
pusieron en la calculadora, debe darles de esta forma. 0,6449. Exactamente. Ahora fíjense, comparemos este valor. Dice acá mi ejercicio, compare los valores de delta z y diferencial de z. Aquí está mi valor de delta, este es mi diferencial de z por si acaso. Y este es mi delta z. Lo voy a pegar ahí, ¿eh? Pero a ver, tal vez puedo subirlo un poquito para que no esté tan pegado. Ahí, más o menos, ¿ya? Fíjense los resultados. El diferencial de z me salió esto y el delta z es este valor. ¿Se parecen? ¿Son próximos? Sí. Sí, ¿no? ¿Cuánto? Una centésima de diferencia. Entonces podemos concluir que así el delta z es casi aproximadamente el diferencial de z. Delta z es igual a diferencial de z. Pero ¿cuál es más fácil calcular? ¿El diferencial o el delta z? ¿Qué dicen? Diferencial. Claro que sí. En este, por ejemplo, hemos tenido que valorar la función, ¿no? Y medio complejo hacer esto con los decimales y todo. Aquí tal vez es fácil, pero con estos decimales no. Entonces, es más fácil esta. ¿Cómo se calcula? Con derivadas. Las derivadas siempre reducen. Cuando tú derivas un x cubo, se vuelve x cuadrado. Entonces, reduces el grado. Entonces, siempre va a ser más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre deltas y el diferencial que tenemos. Estos deltas, el diferencial del cual estamos hablando para hacer la derivada total de z. Hay mínimas diferencias. Sus valores son muy aproximados, según lo que hemos visto, muy próximos, pero hay una que puede ser más fácil de calcular, así que vamos a trabajar precisamente con estos, con los diferenciales. ¿Listo? Muy bien. Y mucho ojo, ¿no? Estos son cambios nada más. A ver, luego hacemos más ejercicios. Pasemos a lo que es la regla de la cadena. ¿Qué sabemos de la regla de la cadena desde cálculo 1? La regla de la cadena se utilizaba para derivar funciones compuestas. Por ejemplo, ¿qué tal si tenías logaritmo de seno de raíz de, no sé, tangente de x al cubo? ¿Cuántas funciones aquí se están componiendo? A ver, díganme. ¿Cuántas funciones compuestas hay? Son 4. 5. ¿Cuál no ha leído? A ver. Uno es el cubo, tangente, raíz, seno y logaritmo. Son 5. Ahora, cuando yo quiero calcular la derivada de esta función, así, ustedes recordarán cómo se deriva. Primero es la derivada del logaritmo, y esto es 1 sobre todo lo que tiene ahí dentro, seno de raíz, de tangente, de x, cubo. Por la derivada de seno, que es coseno. Coseno de raíz, de tangente, de x, cubo. Luego me toca derivar raíz. 1 sobre 2 raíz de tangente de x, cubo. Ahora me toca derivar tangente, eso sería secante de x cubo, por la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado. Ahí terminaba mi derivada. ¿Se acuerdan de eso? Yo sé que sí, ¿ya? Por eso están en cálculo 2. Ustedes han aprendido a derivar. Esta era la regla de la cadena en los números reales, cuando la función era real de variable real. Ahora que tenemos funciones en más de una variable, entonces, ¿cómo va a ser mi regla de la cadena? Tiene que llevar la misma idea, solo que vamos a prestar atención de qué manera es que ahora vamos a introducir más variables. ¿Ya? Recordemos que la regla de la cadena para funciones de una variable da la regla para derivar una función compuesta. Si y es igual a f de x y x es g de t, una composición, ¿no? En lugar de x puedo colocar g de t, donde f y g son funciones derivables, entonces y es indirectamente una función derivable de t. Mi y aquí depende de x, pero mi x depende de t.
indirectamente mi y yo puedo escribirlo como derivada respecto de t, por esa dependencia que hay. Entonces, ¿qué sabíamos? Aquí podemos derivar esto que es en una sola variable todavía. Bueno, ya hay dos variables, x y t, perdón. La derivada de y respecto de la variable t, o sea, primero de x, luego va a ser x de t, ¿no? Simplemente va a ser derivar y respecto de la variable de la que depende y, que sería mi x. Luego, debo multiplicar esto por la derivada de x, el mismo x, pero ahora voy a derivar respecto de la variable del que depende, que sería t. Esta es la regla de la cadena para este caso. ¿Parece complejo? Ahí te vamos a hacer más todavía. Imaginen esto. ¿Qué tal si tienes una variable, una función u? Esta u que depende de y que dependa de x, y x que dependa de t, y que t dependa de, no sé, de s. ¿Cómo será la derivada? Oh, perdón, derivada de u respecto de la variable, la última variable, s. A ver, ¿quién me quiere dictar si ha entendido esto? ¿Quién deberíamos derivar primero? O diferencial en este caso. Sería la diferencial de... Sería de u respecto de s. Entonces vamos a derivar u respecto de la variable de la que depende, que sería y. Ahora y, la derivada de y, como hacemos la misma derivada, ¿no? De la misma variable. Respecto de la variable de la que depende, que sería x. Ahora x respecto de la variable t. Y finalmente la derivada, la diferencial de t respecto de s. Esta es una regla de la cadena para una función u que depende de y depende de x de t y t de s. Entonces podemos jugarnos así. A eso se refiere la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces empecemos. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos por casos aquí que vamos a dividir para hacer la regla de la cadena. Y este primer caso dice lo mismo, lo siguiente. Supongamos que z es igual a f de x y, depende de dos variables. Es una función derivable, tiene derivada de x y de y, donde x, la primera componente de f, de x de separ, depende de una variable t, y y también depende de una variable t. Entonces, ambas, digamos que f, g y h también son funciones diferenciables respecto de t. A partir de esta hipótesis, entonces vamos a decir que z es una función diferenciable o derivable respecto de la variable t. Y esa derivada respecto de la variable t simplemente va a ser la derivada parcial de f respecto de x, ¿no ve? Esto dependía de x y de y, respecto de x, y ahora x respecto de t, x respecto de t, más la derivada parcial de f respecto de y, por ahora y respecto de t. Esa es la derivada total o la diferencial total. Hace un momento hemos visto esto. Calculamos aquí, calculamos la derivada parcial. Cuando quiero calcular la diferencial de z, calculamos la derivada parcial respecto de x, o diferencial de x. Respecto de y, la derivada parcial y diferencial de y, o esta forma, como quieran verlo. Eso estoy aplicando aquí en esta regla de la cadena. Estoy diciendo, pero respecto de qué variable, que en este caso va a ser t, ya que es la última variable de la que dependen x y z depende de x y y. Bien, continuemos entonces. Veamos un primer ejemplo. Aquí dice, si z es de esta forma, x cuadrado y más 3xy cuadrado, donde x, estas x, todavía se puede escribir como seno de t, depende de t. Y y es coseno de t, depende también de t. Quiero determinar la diferencial de z respecto de t, cuando t es igual a 0. ¿Cómo voy a calcular eso cuando t es igual a 0?
Entonces yo debo calcular primero la diferencial y luego vamos a evaluar en el punto t igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces empezamos. ¿Cómo sería la derivada en este caso? A ver. Calculamos, aquí ya tenemos la formulita, ¿no? Ahí arribita. Y diferencial de z respecto de t. ¿Lo hacemos directo? Calcularemos la derivada parcial respecto de x de esta función. Respecto de x, aquí sería 12xy. Más, respecto de x sería 3y cuarta. Luego viene, hay que derivar x. Esto me toca ahora. Hay que derivar x respecto de t. ¿Por qué aquí uso? Aquí, fíjense la forma de escribir. Aquí he puesto derivada parcial y aquí pongo d de derivada nada más, o de diferencial. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué puedo anotar así? Porque cuando hablo de derivadas parciales, se supone que mi f debe depender de más de una variable. En un primer caso estoy haciendo para x y en un segundo caso para y. Depende de más de una variable. En cambio, cuando utilizo d nada más, diferencial de x respecto de t, significa que mi x depende solo de esta variable t. Entonces no hay por qué decir parcial. Su derivada es total. Estas son parciales, una parte de, no es total, ¿no? Entonces estas d's sí son totales. Entonces calculamos ahora, multiplicamos por la diferencial de x respecto de t. Aquí tengo mi x, su regla de correspondencia. ¿Cuál es la derivada o la diferencial de seno de 2t respecto de t? De seno sería coseno de su mismo ángulo por la diferencial de 2t, que sería 2. Nada más, ya estamos acá. Más, ahora calculamos la derivada parcial de f respecto de y. Cuando hago respecto de y, aquí mi x cuadrado es constante, se mantiene, de la derivada de y es 1, más respecto de y, el 4 bajaría, el 3x es constante, entonces va a ser 3 por 4, 12. X, como ha bajado el y a la cuarta, va a quedarme 3 nada más. Y derivada o diferencial de y respecto de t. Aquí está mi y derivamos respecto de y, de t. La derivada de coseno es menos seno de t. Derivada de t, que sería 1. Y listo. Esta es la diferencial de z respecto de t. ¿Parece difícil o está nomás accesible? ¿Qué dice? Dice, ¿podría volver a resolverlo? Despacito. Despacito. A ver. Voy a anotar la reglita primero aquí entonces para que se entienda, ¿ya? Lo que hemos hecho acá es utilizar este resultado de acá arriba. Diferencial de f respecto de x. Derivada de x respecto de t. Más diferencial de f respecto de y por derivada de y respecto de t. Esta reglita estoy aplicando, ¿ya? A esta función. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo calculo la derivada parcial? Ya sabemos calcular derivadas parciales. Cuando hago respecto de x, las otras letras que aparecen son constantes. Entonces, la derivada de esto es, ¿cuánto es la derivada de esto respecto de x? Entonces aquí Y. 2xy, aquí está. Más respecto de x, ¿cuánto es? 3y cuarta. Ahí está. Eso es la derivada parcial de f respecto de x. Por ahora, debo multiplicar esto por la derivada de x respecto de t. Resulta que mi x depende solamente de t, de la variable t. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función?
obviamente respecto de t. La derivada de seno es Coseno. coseno de 2t, aquí está, por la derivada de aquí adentro, ¿no? Hay regla de la cadena ya en los números reales. Por la derivada de 2t, que sería 2. Más, hacemos algo similar. Derivamos f respecto de y. Esta es una derivada parcial, entonces. Respecto de y, aquí me va a dar simplemente x cuadrado. Respecto de y, esto va a bajar el 4 y me va a quedar y al cubo. Entonces, el 4 que bajó se multiplica 3 por 4, 12x y cubo. Esa es la derivada parcial de f respecto de y. Por la derivada de y respecto de t. Ahí está y, que es coseno de t. Entonces, derivamos respecto de t. La derivada de coseno es menos seno t. Por la derivada de t, que sería 1. Entonces, podemos ordenar un poquito. Aquí, el 2 podemos llevarlo delante. 2. Para multiplicar, pero lo voy a hacer un momento así. 2xy más 3y cuarta coseno de 2t. Más, menos. El menos va a salir. Y me queda menos x cuadrado más 12xy cubo por seno de t. ¿Estamos bien? Nada más. Esa es la derivada. Ahora, Ah, ya dice. Gracias. dice el ejercicio, nada. Cuando t vale 0. Pues entonces vamos a hacer, aquí no sé si me queda espacio. A ver, voy a recorrer un poquito esto ya. Cuando, ay, se me fue esto. Cuando t vale 0, ¿qué va a dar? Aquí. Así pondremos, así, la diferencial de z respecto de t. Cuando t vale 0, así pondremos, va a ser igual. En todos los lugares donde hay t, ahora voy a colocar 0. Y vamos a ver qué es lo que me da. ¿Ya? En principio, como también tengo términos de x y y, fíjense que acá mi x depende de 2 seno de t. Entonces podemos primero calcular estos. Vamos a reemplazar donde hay t, 0. Entonces, si t es 0, aquí seno de 2t, ¿qué me va a quedar? Bueno, ni necesito seno de 2t. Bueno, sí necesito para el x. Mi x simplemente va a ser seno de 2t. Pero si t es 0, va a ser seno de 0. ¿Y seno de 0 cuánto es? X va a ser 0. ¿Y qué va a ser y? Y es coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a reemplazar estos valores. Donde veamos x, vamos a poner 0. Donde veamos y, ponemos 1. Y donde haya t, ponemos 0. Entonces, reemplazamos, me va a quedar 2 por 0 por 1. Ya no hace falta, ¿no? Eso va a darme 0. 3 por 1 a la cuarta, ese es el lugar de y. Coseno de 2t. Si t vale 0, 2t va a ser 0. Luego, x cuadrado. X vale 0, entonces va a ser 0 cuadrado más 12 por 0 por 1 al cubo. Seno de t, t vale 0. Entonces, seno de 0, ¿cuánto me va a dar? Lo evaluamos y me queda aquí. Esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0 también. Coseno de 0 es 1. Entonces, 1 por 3 simplemente me va a quedar 3. ¿Está bien? No nos hemos comido nada. Creo que aquí me he comido algo. Este 2, ¿dónde está? Esto es 3 por este 2 me da 6. Esa es la respuesta.
Entonces, fíjense, primero lo principal es calcular la derivada y luego evaluar. Y para evaluar, no hace falta que yo aquí, por si acaso, en lugar de x, yo le meta un seno de 2t. En lugar de y, un coseno de t. No hace falta escribir. Directamente puedes reemplazar a un ladito. Ya conoces el valor de x. Cuando t vale 0, cuánto vale x, cuánto vale y. Y esos valores son los que hemos reemplazado nosotros. ¿Ya? No me están hablando, no sé si están entendiendo. Hay una sola persona que me ha hablado hace rato. ¿Se entendió? ¿Han entendido claro, cómo se Lick. hace? Muy bien. Sí, Lick. Sí, se entendía, dice. Muy bien. Entonces, si están despiertos, continuemos. Porque si no, yo me voy a dormir si no me hablan. Regla de la cadena, caso 2. Este es el caso 1. Cuando tu x y y dependen de una tercera variable que sería t. El caso 2 es, supongamos que z es f de x y y, es una función derivable de x y de y, donde x y y, miren, ahora depende de dos variables, ya no solamente de t, ahora dependen de s y de t. También van a ser funciones derivables respecto de la variable s y t. Entonces, ya no puedo calcular la derivada total. Hace rato calculaba yo derivada total, que era la diferencial de z respecto de t. Y era de esta forma. Derivada respecto de f, respecto de x, f respecto de x, x respecto de t. Más f respecto de y respecto de t. Ahora, cuando mi x y mi y dependen de dos variables, entonces mi derivada no va a ser total, va a ser parcial. Fíjense, esta es derivada parcial de z respecto de s, de una de las variables finales. Derivada de z respecto de la otra variable, que sería t. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, pues mi función z depende de x y de y, entonces tienen que intervenir ambos. Calculamos la derivada parcial de z respecto de x y calculamos la derivada parcial del mismo x, pero respecto de s, y aquí quiero calcular respecto de s, más la derivada parcial de z respecto de y por la derivada parcial de y respecto de s. ¿Ya? Y de manera similar para la variable t, derivada parcial de z respecto de t, va a ser igual derivada parcial de z respecto de x, x respecto de t. Z respecto de y más z respecto de y respecto de t. Esas son todas las posibilidades. Tenemos aquí este diagramita, vean. Cuando una función z depende de x y de y, aquí está, z depende de x y de y x depende de s y de t, y también depende de s y de t. ¿Cómo se calcula la derivada respecto de s, por ejemplo? Cuando quiero hacer respecto de s, tengo que llegar aquí y aquí. ¿Cuántos caminos hay para llegar hasta ahí? Tengo que venir por acá y por acá. Uno. Y el otro camino es este y este otro. Entonces tengo que recorrer estos caminos. Y para llegar a donde quiero, yo voy a sumar estos resultados. Entonces, ¿qué es este caminito? El primer caminito que hemos trazado no es más que la derivada parcial de x respecto de x, de z respecto de x. Se puede ver, ¿no? Este otro caminito, como mi función aquí ahora es x, es la derivada parcial de x respecto de s. Entonces tengo que hacer este por este. Más, vamos por el otro camino. Esto es la derivada parcial de z respecto de y. Ahí está. Y este caminito es la derivada parcial de y respecto de s. Aquí está su nombre. Entonces voy por este otro camino. Eso es lo que hemos escrito ahorita para s. Miren. A ver si podemos compartir las dos partecitas. Z respecto de x y luego x respecto de s. Más z respecto de y respecto de s. Eso es. ¿Qué hacemos para cuando quiero calcular la derivada respecto de la variable t? Pues vamos a ir por el otro camino. Ahora tengo que terminar. Tengo que terminar ahora en t. Esto es t y tengo que llegar aquí. ¿De cuántas formas puedo llegar desde z? 1. Ahí tengo el camino.
Este es el otro camino. Entonces tengo que tomar derivada parcial de z respecto de x, derivada parcial de x respecto de t. Derivada parcial de z respecto de y la derivada parcial de y respecto de t. Este es de y respecto de t. ¿De acuerdo? Nada más. Siempre que puedan, háganse este grafiquito ustedes. Les va a ayudar mucho al momento de querer calcular derivadas parciales, ¿ya? Que dependan de más de una variable. Entonces, vamos a utilizar ahora nosotros este esquemita para calcular las derivadas, ¿ya? Vamos, aquí. Solución. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos que calcular estas derivadas. Ahorita pues voy a dar ejercicios a ustedes, ¿ya? Aguárdenme. Yo sé que algunos deben querer hacer ya sus ejercicios, ganarse puntos, todo eso. Fíjense que mi función z depende de x y de y. X depende de s y de t. Y y depende de s y de t. Esto por si acaso es y, ¿no? Nada que ver, no es variable. Y la variable y depende de s y de t. Entonces me pide calcular estas dos derivadas parciales, la derivada parcial de z respecto de s y la derivada parcial de z respecto de t. Yo voy a hacer una de ellas, ustedes hacen la otra, ¿ya? La derivada parcial de z respecto de s. Entonces yo debo hacer, ¿qué camino? Este camino. Para llegar a s voy por acá, más voy por acá. Eso tengo que escribir. Esto simplemente entonces va a ser, podemos anotar una primera vez para que hasta que nos acostumbremos, derivada parcial de z respecto de x, derivada parcial de x respecto de s, más derivada parcial de z respecto de y, por derivada parcial de y respecto de s. Estoy anotando solamente estos caminitos. ¿Ya? Ahora derivamos. Igual. ¿Cuál es la derivada de z respecto de x? Entonces vamos por acá. Aquí tengo un producto. Esta función tiene x, esta tiene y. La derivada respecto de x va a ser simplemente la derivada de este, y este juega como papel de constante. Entonces la derivada de e a la x es la misma e a la x. Por la constante. Listo, ya derivé el primero. Por la derivada de x respecto de s. Ahí está x respecto de s. ¿Cuál es su derivada respecto de s? ¿Cuánto es? T cuadrado. Exacto. Es t cuadrado, nada más. S es, su derivada es 1, ¿no? Entonces, por t cuadrado. Más, ya está. Derivada de z respecto de y. Este es el papel, hace el papel de constante, se mantiene el e a la x por la derivada de seno de y, que sería coseno de y. Por, ya derivé solamente z respecto de y. Ahora multiplico por la derivada de y respecto de s. Entonces aquí, respecto de s, baja el cuadrado y me va a quedar 2s por t, porque t es constante, se mantiene nomás esa t. Ya está, eso es. Entonces aquí podemos ordenar un poquito, que, a ver, este 2 tal vez podemos sacarlo, y esa sería la forma más simple. Ahora, algunas veces se pide que se reemplace el x por el y por perdón, el x por la función s y t. Y ahí termina un resultado. Podemos hacer eso. En lugar de x colocamos st cuadrado y en lugar de y colocamos s cuadrado t. ¿De acuerdo? Este pasito más, a ver, haremos. Esto sería e a la x. X es s por t cuadrado. Por seno de y y para mí vale s cuadrado t. Y este t cuadrado deberíamos dejarlo afuera. Aquí debemos dejarlo adelante para que no haya confusión. Luego, más este 2st lo vamos a dejar afuera por
exponencial de X significa ST cuadrado por coseno de Y, coseno de S cuadrado T. Entonces ahí puede quedar nuestra derivada. Tal vez a lo más podemos sacar un factor común y ya. Solamente hay factor común, ¿no? T y E a la ET más T cuadrado. S por T cuadrado. Ya, ahí que quede. Está bien, no está mal. Solo que a veces uno busca simplificar lo más que se pueda. Entonces ahora les toca a ustedes. Calcúlenme esta otra derivada. ¿Tengo espacio o no tengo espacio? Qué bien, porque ustedes me van a dictar solamente la respuesta. Respecto de T. Así lo van a llevar a la forma con X y T. ¿Ya? Todo en términos de X y T. Calculen, por favor. Ahí está la imagen. Adelante. Si lo tienen, me dicen, por favor. ¿Cómo van? ¿Se puede? ¿No se puede? Ya está, licenciado. Ya está. Igual ya está listo. Van a dictar la respuesta. A ver, los demás hemos terminado. Y ya, ¿no? Mensajes. ¿Quién me está escribiendo? No tiene audio. 6. Juan Lenin. Ya, todo en términos de X, de S y de T. Genial. Ya está. Entonces, me dictan. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es su respuesta? ¿Me dicen, por favor? ¿Alguien? Dícteme. Alicia, mi respuesta es 2T por E elevado a la ST cuadrado Ya. seno S cuadrado de T más S cuadrado por E elevado a la ST cuadrado por coseno de S cuadrado de T. S cuadrado por T. No ha cambiado mucho, ¿no? Solo ese 2T cuadrado y el S cuadrado. A ver, vamos a ver esta es la respuesta. ¿Coincide o no coincide esta respuesta con esto? Sí, coincide, dice. Ah, No coincide. no Me hace coincide. falta. Creo que coincide con el anterior. No, algo está mal. A ver. ST debería haber, ¿no? Y el otro segundo término sí está bien. El primer término, ahora revísalo. ¿Alguien tiene este otro resultado?
Sí, no, dice, me equivoco, me he comido una S. ¿Por qué se come la S? Ya. Ahora sí. Idéntico. Muy bien. Este esquemita, ¿lo han entendido? Sí, Lice, es que más entendí. Ya. Es bien importante esto para hacer las derivadas parciales, ¿ya? Cada vez que lo necesitan, lo hacen. Muy bien, hemos visto dos casos de la regla de la cadena. Una, cuando mi función depende de x, y x y dependen de una sola variable t. Y el segundo caso, cuando mi función depende de x y tanto x como y dependen de s y t. Ahora son dos variables de las que depende. En este caso se habla de derivadas parciales, de z respecto de s, de z respecto de t. En cambio, en la otra se podía hablar de derivada de diferencial total, ¿cierto? La derivada de z, así directamente, no era parcial. Muy bien. Veamos ahora la regla de la cadena en su versión general. ¿Cuál es la versión general? Supongamos que u es una función derivable de n variables. Mire, ya no solamente es x y y. Ahora puede haber x, y, z, v, w, no sé, n variables. Y cada variable es otra función derivable de m variables. Depende de t, de s. ¿No ve? Dos nomás teníamos hasta el momento. Puede tener t sub 1, t sub 2, hasta t sub m variables. Entonces, u es una función que depende de estos t's, de m variables t's. Y su derivada parcial de u respecto de cada una de estas variables va a ser de esta forma. Miren, t sub i, solamente del t sub 1. ¿Qué vamos a hacer? La derivada de u respecto de x1 de esta variable respecto esta misma del t sub i, más la derivada parcial de u respecto de esta variable x2 y el x2 respecto del t sub i. Todas las variables hasta el xn respecto del t sub i. Eso es la derivada parcial respecto de una variable. Como hace rato hicimos, solamente de t, digamos. Luego hemos hecho solo de s. Entonces aquí tendría que ir ahora del t sub 2. Respecto de cada una de las variables hay que ir derivando el u respecto de cada una de esas variables y esas mismas variables respecto de la última variable en la que estamos enfocados en calcular su derivada parcial. ¿De acuerdo? Entonces, esta i, aquí para cada una de estas t sub 1, t sub m, hay m derivadas parciales de u. Hay m de estos. Grande, ¿no? Por eso se llama versión general. Estamos aquí englobando a todo lo que es a todas las posibles variables con las que podamos encontrarnos. Veamos este ejemplo. Dice, exprese la regla de la cadena para el caso donde W o W depende de X, Y, Z y T. Miren, estas son las primeras variables, son 4 variables. Y X, Y, Z y T dependen todas estas variables de U y B, U y B, U y B. Podemos anotar este esquemita. Miren, W se puede estar dependiendo primero de X, Y, Z y T. X depende de U y de B. Y depende de U y de B. U, B, U, B. ¿Cierto? Cuando yo quiera calcular la derivada parcial de W respecto de U, tengo que llegar a todos estos. Entonces, ¿cuántas sumas voy a tener? Aquí tengo un término, 2 términos, 3 y 4. Tengo que sumar estos 4. ¿Qué son cada una de ellas? Esta, por ejemplo, es la derivada parcial de W o V, como quieran llamarlo. No, W, ¿no? Respecto de X. Esto es la derivada parcial de W sobre respecto a la variable Y. ¿Qué es esto que está subrayado? Esto es derivada parcial de X respecto de U. Esto es derivada parcial de Y respecto de U. Derivada parcial de Z respecto de U. Esto es derivada parcial de W respecto de Z.
¿Están viendo? Eso siempre tienen que poder escribir ustedes, no tienen que dudar, hacer esta dependencia y este caminito, este esquemita, ¿bien? Derivada parcial de t respecto de u. Y tendría que calcular todo eso. Pero aquí dice mi ejercicio, exprese la regla de la cadena para el caso W y X, Y, Z, T dependen de esto. Entonces, ¿cuál sería la regla de la cadena? Hay que hacer para las dos variables, tanto para U como para B. Entonces, ¿cuál sería la forma de expresarlo? Para U hay que sumar esos 4 caminos que hemos subrayado y para B también hay que hacer los otros 4. Entonces, podemos decir que la derivada parcial de W respecto de U son estos 4, ¿ya? Va a ser la derivada parcial de W respecto de X por la derivada parcial de X respecto de U, más la derivada parcial de W respecto de Y, perdón, y la derivada parcial de Y respecto de U, más la derivada parcial de W respecto de Z por la derivada parcial de Z respecto de U, más la derivada parcial de W respecto de T por la derivada parcial de T respecto de U. Eso es mi primera derivada, esta. Ustedes escriban el otro, a ver. Escríbanlo. ¿Lo tienen? Sí, Lisa. Muy bien, entonces vamos. Derivada parcial de W respecto de X por ¿Ya? derivada parcial de X respecto de B, más derivada parcial de W respecto de Y por derivada parcial de Y respecto de B, más derivada parcial de W respecto de Z por derivada parcial de Z respecto de B, más derivada parcial de W respecto de T por derivada parcial de T respecto de B. Claro, pero ahí está. Eso es. Nada más. El esquemita, ese diagrama de árbol que lo llaman muchas veces, nos tiene que servir. Ahora vemos un ejemplo más práctico. Esta es una forma general. Aquí, miren, no estamos haciendo ninguna derivada, solo hemos anotado cómo deberíamos calcularlo. No hemos dado la función específica de W, ni de X, ni de Y, nada. Ahora vamos a dar específicamente reglas de correspondencia y queremos calcular estas derivadas. Bueno, una derivada, dice. Si U es una función que depende de X, Y y Z, X depende de R, S y T, Y depende de R, S y T, Z depende de R, S y T, determine esta derivada parcial, me dice. Cuando R es igual a 2, S 1 y T 0. Entonces, primero vamos a calcular la derivada y luego en la derivada vamos a reemplazar estos valores. Solución. Directamente, a ver. Vamos a ver si han entendido. A ver, vamos a pedir, aparte de los que han participado ya, alguien que participe. Alguien llamado Carol, Catherine. ¿Catherine se encuentra? Carol, Catherine. C y K. Aquí hay Carolina, Karina.
C y K. Vamos, Carolina está presente. ¿Qué pasó? Se ha dormido. A ver, alguien que esté despierto y presente y atento a todo lo que hemos hecho. ¿Qué derivadas parciales debo anotar aquí para calcular la derivada parcial de U respecto de S? ¿Me pueden dictar? ¿Le puedo dictar el C? Adelante. Ya. Derivada parcial de U respecto de X por derivada parcial de X respecto de S, más derivada parcial de U respecto de Y por derivada parcial de Y respecto de S, más derivada parcial de Z respecto de... No, derivada parcial de U respecto de Z por derivada parcial de Z respecto de S. Muy bien, eso es. No hay problema, ¿no? Que Z ahora sea una variable independiente de alguno, bueno, es intermedia, ¿no? No es independiente. No es más feo de lo que está. Listo. No hay problema. Z está ahora aquí, dependiendo, y U es, bueno, U es la variable dependiente de X, Y y Z. X, Y y Z dependen de R, S y T. Eso es, está muy bien. Ahora podemos de todos modos hacer nuestro esquemita. Mi variable U depende de quiénes, de X, de Y y de Z. Mi variable X depende de R, S y T. Y depende de R, S y T. Z depende de R, S y T. Entonces podemos nosotros hacer esto. Así. Ahí. Más o menos, ¿sí? De manera que podemos ver nosotros que U depende de X, U depende de Y U depende de Z. Luego, X depende de R, de S y de T. Y depende de R, de S y de T. Y cuando yo quiero calcular la derivada parcial de U respecto de S, entonces debo llegar a estos tres resultados. ¿Cómo llego? La derivada parcial de U respecto de X y X respecto de S, que está aquí. La derivada de U respecto de Y y Y respecto de S, aquí está. U respecto de Z y Z respecto de S. Otra vez ahí está. Está perfecto. Eso es lo que le ha dictado su compañero. Está muy bien. Entonces, ya tenemos. Esto voy a cambiarlo. Está muy feo. Muy bien, ahora derivamos. ¿Cuál es la derivada de U respecto de X? Nos enfocaremos acá arriba, ¿no? Esta parte. ¿Cuál es su derivada? Está dormida. 4x elevado al cubo por Y. Más. Ah, no, sería por. Ya no hay más, ¿no? Esto es su derivada cero. Perfecto. Yo me he dormido entonces. La derivada de X respecto de S, ahora aquí. Respecto de S sería R por E elevado a T. nada más. Más. La derivada de U respecto de Y. Volvemos a esto. Respecto de Y. Sería x a la cuarta más Más. 2y z al cubo por Por. 2s r e elevado a la menos t. Muy bien. E a la menos T. Más. 3 por z cuadrado por y cuadrado. Y cuadrado, Z cuadrado. Lo voy a dejar así. Por
R cuadrado por seno de t. Seno de t. Listo. Eso es. Ahora, esa es mi derivada y tengo que evaluarlo supuestamente. Acá dice cuando R vale 2, S 1 y T 0. Entonces, evaluemos. ¿Qué es lo que me va a quedar entonces? Luego, con R igual a 2, S igual a 1 y T igual a 0, esta derivada parcial de U respecto de S simplemente va a ser. A ver, ¿qué me va a dar acá? Este mi X y Y, tengo que escribirlo en términos de, tengo que evaluarlo. Como X, aquí voy a anotar ya, como X es R, S, E a la T, R vale 2, S vale 1 y T vale 0, entonces va a ser así. Esto simplemente es 2. Y es R, que es 2, por S cuadrado, que seguiría siendo 1, y E a la menos 0. Esto es 1, 1, también me va a dar 2. Y Z, cuando R, S y T valen 0, va a ser 2 al cuadrado, 4, por S, que es 1, por seno de T, y T vale 0, así que seno de 0. ¿Cuánto es seno de 0? 0. 0. 0. Por 4 todo eso me va a dar 0. Entonces tenemos, donde veamos X ponemos 2, donde haya Y, 2 y Z, 0. Y lo demás, T, R y S, vamos a colocar los valores que tenemos ahí. Empezamos. Eso sería 4 por X. X es 2 al cubo. Por Y, que es 2. Por R, que es 2. Por E a la T, que sería 0. Más X, 2 a la cuarta, más 2 por Y, que es 2. Por Z, que sería 0 al cubo. 0. Por 2 por R, R es 2, S es 1, E a la menos 0. Más 3 por 2 al cuadrado por 0. Bueno, ya ni tiene sentido anotar, ¿no? 2 al cuadrado por seno de 0. Por este 0, todo esto se va a anular, se vuelve 0. Este 0 también anula esta partecita. ¿Qué me va a quedar? Ay, ¿por qué estoy haciendo con lila? Aquí. Este se vuelve 1. Aquí 2 a la quinta sería. 2 al cubo es 8, por 2, 16, por 2, 32, por 4. Más. Aquí tengo 2 a la cuarta, que sería 16. 16 por 2, 32. 32 por 2 serían 64. Por 1, 64, eso también es 1, 64 nada más. ¿Y qué más? El otro es 0. Y listo. ¿Cuánto me da esto? 180, 92. Nada más. Eso es cuando me pide evaluar. ¿De acuerdo? Lo principal acá es esta derivada parcial que hemos calculado. Esto estamos haciendo ahora, es regla de la cadena. Esta evaluación simplemente es hacer un poco de aritmética y nada más. Muy bien. Ahora les toca a ustedes. Hagan esto. Por si acaso, solamente anotaremos esto como parte de la solución. Esta primera no hay problema, ¿no? El inciso A, no hay problema. Esta derivada de Z respecto de R lo pueden calcular. La otra, en el inciso B, me pide segunda derivada parcial de Z respecto de R las dos veces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a derivar respecto de R. Esta derivada, perdón, aquí he puesto Z, Z otra vez. Esto es R. Este resultado que nosotros hallemos acá, vamos a volverlo a derivar acá. Derivada de Z respecto de R. Esto que ya vamos a calcular en la parte A,
lo utilizamos para la parte B. Y lo volvemos a calcular respecto de R. A ver, trabájenlo un ratito. Vamos a ver si les sale lo que se quiere. Como es el inciso A, ya lo tienen. El inciso A, no sé si estará bien o no, pero me salió derivada parcial de z respecto de x por 2r. ¿Qué más? En Z, en Y. Un cacho. No, el y me he equivocado, hay que ver conseguir. A ver, vamos. De y me salió derivada parcial de z respecto de y por 2s. ¿Coincide con esto? Sí. Esa es la respuesta. A ver, los que están haciendo, lleguen a esa respuesta. Esa es. Lo que sí es está un poco más fregado. El inciso B. Lo vamos a hacer juntos porque no es tan inmediato. ¿Ya? Entonces, hay que derivar otra vez este resultado que acabamos de hallar.
Y para eso hay que hacer regla del producto, regla de la cadena otra vez. Entonces vamos a hacer de la siguiente forma. A ver. Z respecto de R. Ya. A ver, empezamos con esto. Ya tenemos este resultado y lo que necesitamos ahora es calcular la derivada respecto de R de este resultado que acabamos de hallarlo. Su compañero ha corroborado esto, sale este resultado haciendo cálculos y tenemos que ahora que derivar esto, derivada de Z respecto de R. ¿Cómo se hace? Ahora, ese es el detalle. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como aquí tengo, fíjense, tengo suma de dos términos, aquí hay 1 y 2 términos. Entonces voy a derivar el primer término y derivar el segundo término. Pero cuando derivo el primer término, aquí tengo un producto. Y aquí también tengo un producto. Entonces voy a tener que aplicar la regla del producto. ¿Ya? Vean de qué manera. Voy a hacer por parte. Vamos a empezar con este primer término. ¿Y qué me va a dar? La derivada respecto de R de este primer término va a ser. Puedo cambiar el orden si quieren. Primero, a ver si tengo más espacio abajo. Ya no tengo más espacio. Vamos a tomar otra hojita acá. Aquí. Voy a ordenar un poquito esto. Voy a seguir copiando. Todavía no estoy derivando por si acaso. Voy a anotar así. Esto es 2R por la derivada parcial de Z respecto de X. Más 2S por la derivada parcial de Z respecto de Y. Ahora aquí necesito su atención. Miren, cuando yo empiezo a derivar esto, aquí por este producto, voy a tener regla del producto. Vamos a tener de esta manera. Derivada del primero respecto de R estamos, ¿no? La derivada del primero simplemente es 2 respecto de R. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, sigo en el primer término, por la derivada del segundo. Pero la derivada del segundo lo voy a dejar así, miren. Esto voy a derivar respecto de R. Ahí. Esto yo no sé a qué es igual, vamos a deducirlo ahorita. Más, eso es la derivada del primer término. Más, aquí nuevamente tengo producto. Y como estoy derivando respecto de R, mi primer factor aquí, 2S, claramente no depende de R, entonces es constante. Pero como la derivada parcial de Z respecto de Y, yo no sé si depende o no de R, entonces lo voy a dejar como derivada todavía. Entonces, esta constante 2S, voy a aplicar aquí la regla del constante por una función. La constante se queda por la derivada de respecto de R de esta función. Eso en vista de que mi 2S no depende de R, nada más. Esta es la derivada que estoy buscando. Pero aquí todavía hay algo que no está muy claro, ¿qué es esto? Todo esto en realidad, ¿qué es todo esto? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un diagrama de árbol nuevamente para estos casos. Imagina que yo tengo acá derivada de Z respecto de X. Y yo necesito calcular la derivada de esta función respecto de R. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Esta derivada parcial va a depender de X y de Y también, al igual que la función original. Y X y Y todavía dependen de R y S. Entonces, esta X depende de R y esta depende de S, Y depende de R y depende de S. Entonces, vamos a tener estos posibles caminos. Como yo quiero calcular la derivada de toda esta función, esta es mi función ahora, como el U o el Z que trabajábamos antes, pero ahora quiero calcular respecto de R, entonces debo ir por acá, y llegar a este R. Llegar a este R. ¿Cómo voy a llegar? ¿Qué es este primer camino?
este primer camino, esta es mi función, es la derivada parcial de toda esta función respecto de X. ¿Están viendo? Y este caminito es la derivada parcial de X respecto de R. Este otro caminito va a ser la derivada parcial respecto de Y de mi función, pero mi función ahora es derivada parcial de Z respecto de X. Y este es derivada parcial de Y sobre derivada parcial de R. Ese es el camino que voy a tomar para escribir simplemente la derivada de esta función respecto de R. ¿Ya? Esta es mi función ahora. Y algo similar va a ocurrir con el otro, solo que ahora es respecto de Y. Entonces puedo copiarme el mismo esquemita. Vamos a copiar acá, aquí al ladito. Y va a ser esto de qué manera. Vamos a borrar, este camino no me sirve ahora. ¿Cierto? Pero la función derivada sigue dependiendo de X, Y, Z. X, Y y R es S. Como ahora voy a derivar respecto de R, pero esta función Y, derivada de Z respecto de Y esto depende de X y de y X de RS, Y de RS, necesito llegar a R, acá. Entonces voy a tener este camino y este camino. Este y este. ¿Qué significa cada camino? Este, por ejemplo, el primer caminito de acá, es la derivada parcial respecto de X, ¿de quién? De todo esto. Y esto es derivada parcial de X respecto de R. Esta otra es derivada parcial respecto de Y, de todo esto. Y esto derivada parcial de Y respecto de R. Eso entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Ambos. Entonces voy a ordenar un poquito. Esto me lo voy a trasladar aquí, al ladito. Y esto lo vamos a bajar un poquito para tenerlo ahí. Esperemos que no nos moleste mucho. Eso lo vamos a traer aquí. Ya lo hemos analizado y funciona de esta manera. Este vamos a tratar un poquito más. Bueno, eso se puede hacer mientras tengamos virtualidad. Después ya vamos a tener que dibujar, si nos equivocamos en la pizarra, copiar al otro lado. Por el momento tenemos estas dos esquemitas, ¿ya? Entonces escribimos, esta parte se mantiene, aquí no estoy haciendo nada, esto es 2, derivada parcial, perdón, de Z respecto de X, más 2R. Ahora, en lugar de todo esto, tengo que escribir estos caminos, que sería, abrimos paréntesis, esto es derivada parcial respecto de X, de derivada parcial de Z respecto de X. Por, ¿no ve? Por, me falta llegar a R. Derivada parcial de X respecto de R. Más el otro caminito que es derivada parcial respecto de Y, de derivada parcial respecto de Z, o de Z respecto de X, por este otro último que es derivada parcial de Y respecto de R. Cerramos paréntesis. Eso es solamente esta parte. Más 2S y hacemos algo similar para esta otra derivada, pero con este esquemita, ¿ya? Entonces mejor me voy a ir acá. Este 2S lo voy a llevar aquí abajito y lo vamos a anotar por ahí. Más 2S y vamos a abrir paréntesis grande y calculamos estos caminitos, estas derivadas, los anotamos. Derivada parcial respecto de X, de derivada parcial de Z respecto de Y. Por derivada parcial de X respecto de R. Más derivada parcial de esta función respecto de Y. Por la derivada parcial de Y respecto de R. Ahora sí, pero ahora nos falta
escribir más bonito esto. Hasta ahí, ¿no? Esas son las dos derivadas parciales por separado. De alguna forma hemos hecho la esquemita y ahora tenemos que anotarlo lo más simple posible. Entonces, estas derivadas parciales los vamos a simplificar y lo vamos a denotar de esta manera. Este primero no pasa nada, lo vamos a dejar como 2. Algo más que podemos hacer. A ver, dejaremos este pasito más así. Luego vamos a simplificar. Más, dejaremos el 2R, luego lo distribuimos. Esta derivada, lo que están viendo acá, ¿no? Esta partecita nada más, estamos derivando 2 veces la función z y las 2 veces son respecto de x. Entonces podemos anotar esto como segunda derivada parcial de z respecto de x las 2 veces. Esta es la otra notación que nosotros conocemos. Por derivada parcial de x respecto de r. Más, aquí lo propio. Segunda derivada parcial de z respecto, aquí de y, esto respecto de x. ¿Estamos bien con eso? Sí, ¿no? Es lo mismo. Ahí te vas a dar una notación más simple todavía. Ahora, esto copiaremos nomás. Esto es de diferencial de y, o derivada parcial de y respecto de r. Más 2s, aquí cerraba el paréntesis grande. Acá nuevamente segunda derivada parcial de z respecto de x respecto de y. Por derivada parcial de x respecto de r. Más segunda derivada parcial de z respecto de y las 2 veces, entonces y cuadrado. Por derivada parcial de y respecto de r. Listo. Hasta ahí tenemos casi. Ahora, estas derivadas parciales, con tantos ahí, este símbolo, que uno puede confundirse, lo podemos simplificar un poco. ¿De qué manera? ¿Se acuerdan la notación que hemos dicho que también se puede utilizar? Esta derivada, por ejemplo, parcial de z respecto de x las 2 veces, ¿será que podemos anotar así? ¿Se acuerdan de eso? La derivada parcial de z respecto de x, simplemente puedo anotar zx. O la derivada parcial de z respecto, a ver, ¿de quién? Z cuadrado, dice ahí. Respecto de y, respecto de x. Aquí se supone que primero hemos derivado ¿quién? Esta notación viene de aquí, ¿no? A ver, déjenme subrayar. Esto que he anotado acá proviene de aquí. No proviene de ahí. Miento. Proviene de aquí. Aquí, ¿quién primero se ha derivado? Primero ha sido x y luego ha sido respecto de y. Entonces, esa notación se puede escribir como z primero respecto de x y luego respecto de y. Se puede anotar. Se puede denotar también de esa forma. Pero aquí nos falta algo más todavía. Estas derivadas, bueno, en particular estas, las podemos calcular. Estas conocemos. Lo que no conocemos son estas. Entonces escribiremos ese pasito más, pero quisiera hacerlo todo junto. No sé si a veces si no se me confunden, ¿ya? Me siguen. Si es que no se entiende, me dicen para que volvamos más a la notación. Derivada parcial de z respecto de x, lo voy a anotar, z sub x. Más 2r, paréntesis, esto es z, x, x. Por, ¿qué es la derivada parcial de x respecto de r? Eso ya han hecho. Aquí está, x respecto de r. Esto me da 2r. Entonces esto voy a colocarlo en lugar de este que está subrayado, 2r. Más esta derivada, puedo anotarlo como z. Hemos dicho primero es respecto de x y luego respecto de y. Pero por el teorema de Clairaut, esto es lo mismo, ¿no? No importa en qué orden, podríamos anotarlo igual. Por la derivada parcial de y respecto de r. ¿Dónde estamos y? Aquí está. Respecto de r me daría 2s. Entonces, en vez de este otro subrayado, ponemos 2s.
más 2S por, esto podemos anotarlo como Z. Aquí, ¿quién se supone que es primero? Se supone que es Y y luego X. Por derivada parcial de X respecto de R, que lo acabamos de calcular aquí, era 2R. Más, esto es Z, Y. Derivada parcial de Y respecto de R, que lo hemos calculado en el otro paréntesis, es 2S. Y acá sí está. ¿Qué más podemos simplificar? Podemos quitar quizás esos paréntesis, multiplicar y tener aquí cuántos términos vamos a tener. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver. A ver, vamos con esto. Esto sería 2z sub x más, estos dos se pueden multiplicar, va a ser 4r cuadrado, z sub x, más 2r por 2z sería 4rz, perdón, 4rs, zxy, más sería 4rs, zyx, más 2 por 2, 4s cuadrado, zyy. Ahora, justamente por el teorema de Clairaut, hemos visto que estas derivadas parciales en este orden o en este orden son iguales. Entonces, si son iguales, estos son semejantes. Podemos sumar como términos semejantes y me queda, ¿para qué voy a sumar todo? Solamente voy a copiarlo yo. Aprovecharé que tenemos todavía clases virtuales. Aquí. Esto sería así. Solo que en lugar de estos, como vamos a sumarlos, me va a quedar 4rs más 4rs, me va a quedar 8rs de lo mismo. Entonces ya no hay esto. Y ese es mi resultado. Obviamente no lo hubiéramos hecho, no lo hubieran hecho solos, ¿no? Porque no les había explicado que se puede hacer otra vez diagrama a partir de esta función. La derivada de una función, ya sea derivada como en cálculo 1 o derivada parcial como lo que estamos viendo, también es otra función que depende de las variables originales de la función z. Y podemos hacer otra vez este diagramita para la función derivada parcial de z respecto de x y para derivada parcial de z respecto de y. Eso es lo que hemos aplicado acá. Aquí y aquí. Esta primera está en todo este paréntesis, esta segunda está aquí abajo. Y luego vamos a usar la notación que conocíamos para las derivadas parciales, que es esta. ¿Ya? Y con eso simplificamos un poquito. Gracias al teorema de Clairaut, estos podemos sumarlos ya que son igualitos. Entonces tenemos esa suma y ya está. Esa es la forma simple y esa es la derivada. La pregunta era bien inocente, ¿no? Calcule esto, decía así, como si fuera a calcular este otro. Este era fácil nomás de calcular, no más. Pero esto, aumentarle un cuadradito aquí, un cuadradito allá, no era solamente ponerle un cuadrado. Era ahí hacer una derivada, aplicar regla de la cadena, aplicar regla del producto, aquí hemos calculado, ¿no? Por la regla del producto acá. Y aquí constante por una función y así. Entonces, sí se requiere conocimientos previos, pero fíjense que con un poco de orden, con estos diagramas de árbol, se puede lograr escribir la derivada y luego calcularla. ¿Ya? Ahora, la función f, aquí que me dieron, no, la regla de correspondencia no la tengo específicamente, ¿no? Por eso es que lo dejo aquí como derivada nomás. Derivada parcial de z respecto de x 2 veces, dice. Si nos dieron la función exactamente a, que es igual, podríamos calcular esto más. Podríamos reemplazar el x, y, z que nos quede, el x, y, perdón, que nos quede en términos de r y s, y podríamos reducir un poco más. Pero si no nos da, no importa, podemos dejar hasta ahí. ¿Listo? Muy bien, creo que ya no alcanzamos a hacer este ejemplo más. Me faltaba hacer. Este es el último ejemplo. Tengo 9 minutos. ¿Me aguantan un ratito más? ¿Ya?
Ni modo, digan pues chicos. Si estuvieran en presencia ya me estuvieran silbando ahí. Ah, ni modo, ya es hora de irnos. A ver, fíjense la diferencia con el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior nos decía que la función z simplemente dependía de x y y. Pero acá me está diciendo que mi función g depende de s y t. Pero en lugar del x tengo todo esto y en lugar de y tengo todo esto. Y me pide calcular o demuestre que g satisface esta ecuación, que la derivada parcial de g respecto de s y respecto de t multiplicados con t y s de esta forma debe ser 0, dice. ¿Cómo puedo demostrar eso si no conozco la regla de g? Ah, pues por comparación vamos a asignarle de la siguiente forma. Sea x, le vamos a decir, igual a s cuadrado menos t cuadrado, es lo que está en lugar de la primera componente. Y le vamos a llamar y al otro, que es t cuadrado menos s cuadrado. Entonces, en ese caso, mi función g, que era de st, ahora se puede escribir como f de xy. ¿Cierto? ¿Sí o no? Se puede, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora es calcular derivadas. Vamos a utilizar la regla de la cadena y vamos a calcular estas derivadas. Entonces, ¿qué va a hacer? Luego, derivamos por la regla de la cadena. Ojo, lo que yo quiero es encontrar esta derivada parcial de g respecto de s y quiero calcular también la derivada de g respecto de t. Una vez que yo conozca estas correspondencias, las voy a reemplazar en el primer miembro de esta ecuación y voy a operar con este t y este s y me tiene que dar 0. Eso quiero verificar, ¿ya? Entonces vamos, calculamos acá, diremos la derivada parcial de g respecto de s, primero de s. Como mi g depende de f, voy a calcular la derivada parcial de f respecto de x. Y este x respecto de s, porque mi x depende de s y de t, ¿cierto? Pero no termina ahí. A ver si podemos hacer antes esto. Mi función g, si quieres, depende, o mi función f depende de x y de y. Y tanto x como y dependen de s y de t. Entonces, tengo que hacer hasta llegar a S, por un lado, más el otro, la otra parte. ¿Ya? Aquí no termina. Más la derivada parcial de f respecto de y por la derivada parcial de y respecto de s. Esto es. Ahora, la derivada parcial de x conocemos, ¿no? Podemos calcular eso y va a ser esto derivada parcial de f respecto de x por derivada parcial de x respecto de s, simplemente 2s, más la derivada parcial de f respecto de y por la derivada parcial de y respecto de s, menos 2s. Y listo. Ahí lo dejaremos porque la derivada de f no conocemos. No conocemos f, su regla específica. Entonces vamos por el otro lado. Calculamos la derivada parcial de g respecto de t. Va a ser lo mismo que la derivada parcial de f respecto de x por la derivada parcial de x respecto de t, más la derivada parcial de f respecto de y por la derivada parcial de y respecto de t. Hacemos el mismo camino. Empezamos. Acá esto no pasa nada, se copia. Derivada de x respecto de t, menos 2t. Perdón. Derivada parcial de f respecto de y por la derivada parcial de y respecto de t, que sería 2t. Listo. ¿De dónde evaluamos acá? ¿Cómo era la regla? T derivada de respecto de s y s por derivada parcial.
era t derivada parcial de g respecto de s más s derivada parcial de g respecto de t. Igual a 0. Quiero ver que sea 0. Entonces partamos de acá. Voy a colocar t y esta derivada parcial de g respecto de s, nosotros la conocemos, aquí está, hemos calculado, entonces lo vamos a reemplazar todo por acá adelante, t. Entonces aquí ponemos paréntesis. Esta es la derivada. Más s por la derivada de g respecto de t, que está acá arribita. Entonces sería todo esto. Control C. Y vamos a colocarlo ahí. Y yo quisiera que esto sea 0. Lo voy a colocar por el momento 0 y voy a llegar a que 0 es igual a 0, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Podemos multiplicar este t con el 2t. 2s me va a quedar 2t s o st por la derivada parcial de f respecto de x. Más este t también multiplicamos, no es más, es menos por este menos. 2st derivada parcial de f respecto de y. Más, bueno, menos 2st derivada parcial de f respecto de x. Más s por 2t sería 2st derivada parcial de f respecto de y. Igual a 0. Ahora veamos si realmente nos da 0. ¿Este dónde está? Este es idéntico con este. Son uno positivo o negativo. Derivada de f respecto de y, f respecto de y, 2st menos 2st, este con este. Y listo. Evidentemente, en el primer miembro me queda 0 y en el segundo era 0. Entonces, cumple, satisface esta ecuación que nos daba, dado g de st de esta forma. Entonces, cuando nos dan de esta forma, traten siempre de ver a esta componente, llamarle x, y, o si quieren u, v, no sé, depende. Si es que ya han usado x, pues no van a volver a poner x, ¿no? v entonces. Y si ya está v, pues usan t y s. MN, no importa qué letras. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Aquí quedaremos hoy día y nos vemos el día martes. Espero que hayan logrado entender todo lo que hemos hecho. Vamos a seguir haciendo un poco más de esto todavía, pero sería bueno que ustedes practiquen los ejercicios de su práctica. Tienen ahí varios ejercicios en los que tienen que demostrar este tipo de derivadas. Ya es con regla de la cadena. La siguiente clase vamos a hacer alguno que otro ejercicio de la práctica. ¿Listo? Muy bien, que tengan muy buenas tardes. Nos vemos el día martes. Hasta luego, jóvenes. Lice, ¿Sí? ¿lo que he llegado a responder puede contar como participación? A ver, Aaron, ¿cuál me ha respondido? Cristóbal también ha participado, ¿no? Sí. Aaron y Cristóbal. Sí, Lick. Claro que sí, los voy a anotar. ¿Ya? Ah, ya, Lice. Me hacen recuerdo porque tenemos la participación virtual donde estamos evaluando. Así que me van a decir cuando esté dándoles las notas finales, me dicen que les he anotado. Y yo voy a revisar mis apuntes luego, ¿ya? Muy bien. Está bien, Lice. Ahora sí. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, jóvenes. Hasta